Les damos la bienvenida nuevamente a este video tutorial de la Cátedra de Dispositivos Electrónicos. Mi nombre es Alejandro Cabral y en este video tutorial les voy a explicar la sección del osciloscopio de voltios por división. En esta parte los osciloscopios analógicos por lo general van a tener dos canales. Van a encontrar que todas las funciones de los canales están prácticamente duplicadas de canal 1 al canal 2. Hay solo algunas pequeñas diferencias que ya vamos a ver. Bien, veamos. Vamos a ver que las perillas en el osciloscopio, tanto del canal 1 como del canal 2, van a estar prácticamente duplicadas entre sí. Hay muy pocas funciones que vamos a encontrar en un canal y no en el otro, pero tienen usos muy específicos que vamos a ver. La primera perilla y la que más van a utilizar es la de voltios por división. En esta perilla hay una sección marcada que les va a indicar el nivel de voltaje por cada uno de los cuadraditos de la retícula que tenemos en el eje vertical. Recordemos que el haz de electrones aquí es excitado prácticamente de forma directa por la señal que ingresa a la punta. Esta señal es adaptada un poquitito con sus niveles de voltaje y todo para llegar a dos placas que van a mover el haz en forma vertical, hacia arriba y hacia abajo. Entonces es esta misma señal la que llega aquí. Aquí lo que hacemos es modificar el voltaje por división para ver la señal más chiquita o más grande dependiendo de la señal en sí que estamos trabajando. Este osciloscopio en particular tiene escalas que van de 5 volt a 5 milivoltios. Si nosotros quisiéramos medir señales más grandes, lo que debemos hacer, de más de 5 volt por división, donde acá tenemos 1, 2, 3, 4, 8, 5 por 8, 40 voltios en total tendremos acá de pico a pico, y el osciloscopio nos indica, si vamos a la letra chica, 400 volt pico a pico. Fíjense que hay una pequeña discrepancia ahí entre lo que multiplicamos rápidamente en la pantalla con lo que podemos medir. El truco está que dentro del canal 1 nos estamos olvidando de la punta. La punta del osciloscopio es un dispositivo muy importante y no es un cablecito común. La punta tiene todo un circuito. Aquí se puede ver que inclusive hay un pequeño capacitor para regular, y esto nos va a modificar tanto los flancos de crecida como de bajada de la señal. Si no está bien regulado los vamos a ver medios redondeados, medios lentos, de forma tal que nosotros debemos primeramente calibrar el osciloscopio, o sea la punta del osciloscopio. Tienen esta perillita que puede estar tanto por 1 como por 10, y lo que hace es atenuar 10 veces la señal cuando está ahí. Con lo cual, si la atenuamos 10 veces, la escala que antes era de 5 voltios por división pasa a ser de 50 voltios por división, y ahí la escala del osciloscopio en la pantalla se extiende a los 400 volts pico a pico que nos indica en el frente del osciloscopio. Todos los osciloscopios tienen en su frente un punto de calibración. En ese punto vamos a tener una señal cuadrada con niveles de tensión y de frecuencia conocidos. La frecuencia siempre es de 1 kHz. Si no fuera así va a estar aclarada. La tensión varía mucho entre un osciloscopio y otro, pero siempre está escrito en el frente del mismo. En este caso es de 0.5 voltios. ¿Bien? Entonces, si vemos acá, pongo el osciloscopio en 0.5 voltios, veo que tiene exactamente un cuadradito de alto y el nivel de tensión está bien calibrado. ¿Qué podría pasar si no está bien calibrado eso? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Y bueno, vamos a ver que el osciloscopio se puede tocar esta perillita para regular el nivel de señal, pero debemos estar muy seguros de lo que hacemos al tocar la perilla esta de aquí adelante. ¿Por qué? Porque si tocamos eso ya estamos descalibrando el osciloscopio, y tenemos que estar muy seguros que la señal que tenemos es más creíble que lo que estábamos midiendo en la punta de prueba. Otra función que tiene acá, si vemos muy chiquitito aquí en el frente, dice por 5 Mach, dice pull por 5 Mach. Quiere decir que si tiro para afuera, me multiplica 5 veces el nivel de señal
de la entrada. Entonces ahí todavía extendemos más el rango hacia la parte de los voltajes más pequeños. Bien, eso de la parte de voltaje por división es bastante sencilla. Siempre tengan cuidado de que esta perillita quede haciendo el clip, quede trabada. De testear que estén midiendo bien los niveles de tensión, que no les haya quedado la punta por 10, y eso es fácil. Ponen el osciloscopio en la señal de prueba, verifican la tensión y ahí recién pueden seguir. Vamos a encontrar ahora en los dos canales dos perillas, una que dice DC, GND y AC. Bien, en DC, perdón, que se me corre un poquitito la punta. Bien, en DC vamos a ver lo que todos dicen, vemos toda la señal. Imagínense que esto fuera una señal senoidal con todas sus partes. Una constante multiplicada por el seno del seno de 2pi por f por x, quiere decir que tiene una determinada frecuencia, más c, que sería una constante. El nivel de 0 en este caso lo vamos a poner con la perillita esta puesta en GND. Ahí vemos nuestro nivel de referencia, ese es nuestro 0. Para arriba son tensiones positivas y para abajo tensiones negativas. Cuando yo pongo en DC veo toda la señal completa, la señal de alterna más la señal de continua que exista en mi entrada. Como vemos acá, esta señal es una señal de continua variable porque todos los valores que toma son positivos. Bien, si yo cambiara mi perilla a AC, vemos acá que la señal ahora está centrada en C. ¿Qué hizo el osciloscopio? Bueno, hizo pasar la señal a través de un circuito, que no es más ni menos que un capacitor puesto en serie, y le elimina todo el nivel de continuo. Entonces vamos a ver solo la parte alterna de nuestra señal. Esto también tiene un montón de funciones. A veces nuestra señal de alterna es muy pequeña comparado con nuestro nivel de continuo, y si elevamos los niveles de tensión, la señal se me va hacia arriba en el osciloscopio y no la puedo ver. La única forma de verla es pasar el osciloscopio a alterna, la señal se me centra porque se elimina el nivel de continuo y ahí la puedo analizar a la parte variable de mi señal. Recuerden que cuando hagan esto y están intercalando un capacitor en serie, van a estar haciendo un filtrado, le van a estar quitando algunas propiedades a la señal. Entonces va a sufrir algunas alteraciones. En alta frecuencia eso se va a notar más como como que está más redondeada la señal en las puntas y cosas así, digamos, porque quitan determinados armónicos. No es gratis toda la medición. Bien, ¿qué más tenemos? Ya dijimos, voltaje por división, una pequeña calibración, una magnificación de la señal por 5, una disminución de la señal por 10 en una punta. Hay puntas mucho más complejas que tienen por 100 y hasta por 1000. El nivel de 0 de la señal, que siempre tenemos que poner en GND para conocerlo y ubicarlo. Eso está todo repetido en los dos canales. Luego tenemos las funciones específicas de cada uno de los canales. Por ejemplo, el canal 2 en este osciloscopio dice que si yo retiro esta perillita, invierte la señal. ¿Qué es lo que hace? La multiplica básicamente por menos 1. Me invierte la señal, me multiplica la señal por menos 1. ¿Para qué sirve? Bueno, en un osciloscopio, las dos puntas que utilicemos en el osciloscopio van a tener una masa. Esa masa o ese punto de referencia es compartido por las dos puntas. No pueden poner una masa en un lugar y otra en otra porque estarían haciendo un corto que va a pasar a través del osciloscopio y va a volver a su circuito, pudiendo dañar tanto el dispositivo de medición como su circuito. ¿Bien? Entonces la referencia de masa del osciloscopio es única. E incluso, un cuidado que tienen que tener es que esta referencia está referida a la puesta a tierra de la tercera patita del enchufe del osciloscopio. Ese cuidado lo tienen que tener porque si van directamente a conectar esta masa a otro dispositivo a 220, puede que haya una pequeña diferencia de tensión y generen también ahí, digamos, una falla eléctrica
pudiendo generar algún daño o que salte directamente el disyuntor de protección de su hogar. Bien, dicho eso, cuando nosotros necesitamos medir una diferencia de potencial entre dos puntos con el osciloscopio y que no sea una diferencia potencial respecto de tierra, la única forma que podemos hacerlo es colocando las dos puntas y restando las señales entre ambas. Para poder realizar la resta, vamos a tener que hacer esto. Vamos a tener que utilizar dos puntas en el osciloscopio. El canal 1 y el canal 2. El canal 1, como ven, está puesto al mismo punto que el canal 2. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué primero tengo que hacer esto? Porque tengo que calibrarlo de forma tal que la resta de la misma señal me dé lo más próximo a 0. Y después poder recién ir a realizar la medición en el circuito que yo necesito. Entonces, en el caso de este osciloscopio en particular, vamos a apretar este pulsador que dice Add, o sea, sumar. Ahí estamos sumando las señales de las dos puntas. Las dos puntas, fíjense que están calibradas en el mismo nivel de tensión por división, en este caso 0.2 voltios. Y voy a tirar la perilla de la punta del canal 2 para invertirla y tratar de llegar a 0. Bien, ahí vemos que se generan algunos picos por pequeñas diferencias. Esos piquitos deberíamos calibrar perfectamente los capacitores que tiene cada punta para poder eliminarlos. Bien, y centramos para que además me dé en 0 la medición, digamos, de la resta. Recién ahora podría ir a realizar la medición en mi circuito. Perfecto. Como vemos acá, podemos elegir el canal 1, el canal 2, dos modos que son alternado chopeado, o chop, como dice acá, la suma de ambos canales y hasta ahí. Fíjense, vamos a ver los modos, alternado y chopeado. Esto solo existe en osciloscopios analógicos y que generalmente tengan muy alta frecuencia como este, que llega a 40 MHz, otros que llegan hasta 50 MHz. Modo alternado. En el modo alternado vamos a... Fíjate aquí. Acá, bueno, se estaba viendo. En el modo alternado, el osciloscopio lo que va a hacer es alternar. Fíjense, lo voy a poner en baja frecuencia para que ustedes lo puedan observar. Va a alternar, va a dibujar primero el canal 1, luego el canal 2. Alterna entre uno y otro. Fíjense que si nuestra señal fuera de muy baja frecuencia, no podríamos realizar una comparación porque tendríamos en pantalla únicamente una a la vez. Para baja frecuencia lo que sirve es el modo chopeado. El modo chopeado hace un punto y un punto de cada señal, dibujándolas las dos en fase y pudiendo entonces nosotros realizar las comparaciones visuales. Fíjense que los osciloscopios analógicos tienen esta limitación de que en baja frecuencia, al no tener persistencia en la pantalla, estamos limitados en una comparación con un poquito de buena voluntad de parte nuestra. Si nos vamos a señales de mayor frecuencia, el problema del modo chopeado es que al dibujar un punto y un punto, el nivel de intensidad de la señal se va haciendo tan bajo que por más que tengamos la intensidad al máximo no las vemos. Ahí directamente no se ve porque es muy poco tiempo de incidencia de las en el fósforo. Para eso sirve, digamos, el modo alternado, y como la frecuencia es tan alta, nosotros no percibimos ningún problema de fase acá, digamos, entre las señales. ¿Ven? Porque esto se dibuja tantas veces por segundo que nosotros no vemos que se está dibujando primero una y después la otra, pero sí logramos distinguir los dos haces, ¿verdad?, perfectamente en la pantalla. Para eso son los dos modos que tenemos.